Bien, soy Jenny Rodríguez y en esta oportunidad les hablaré sobre las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje. Primeramente tenemos lo que son las variables biológicas. Para manejar lo que son las variables biológicas es necesario conocer algunos conceptos como lo son, que son las neuronas. Pues las neuronas son células especializadas que transmiten los mensajes a través de la capacidad de comunicarse con otras células. A través de la transmisión de los mensajes ocurre lo que son los procesos sinápticos. La sinapsis no es más que la unión entre un axón y una dendrita. También es importante saber que entre los axones dentro de los axones tenemos lo que son los neurotransmisores. Pues los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas que cubren los espacios entre un axón y una dendrita. Son importantes para la conservación de funciones vitales del cerebro y del cuerpo. Tener una disminución o exceso puede producir trastornos graves del comportamiento, puesto que activan o inhiben las actividades del ser humano. Por ejemplo, tenemos lo que son las enfermedades del mal de Alzheimer. Es necesario saber que las variables biológicas conservan el estado de salud e integridad del sistema nervioso, dada su importancia. ¿Por qué es importante? Porque aparte de conservar la integridad y el estado de salud, se puede participar en el proceso de aprendizaje, puesto que si existen variables como el cansancio, las enfermedades, el uso de sustancias tóxicas, perjudican el proceso. Es por ello que debemos procurar la salud dentro de lo que es el sistema nervioso, que a su vez se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Conozcamos algunas partes de lo que son los componentes del sistema nervioso central. Entre ellos tenemos el cerebro. Pues el cerebro parte del encéfalo, siendo un componente del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas. Otro elemento importante o componente del sistema nervioso central es lo que es la médula espinal. Pues la médula espinal se halla alojada en el conducto raquídeo, encargada de llevar impulsos nerviosos, vía eferente, la sustancia gris y la sustancia blanca. La clasificación del sistema nervioso periférico, pues tenemos los nervios craneales, que son 12 pares, y envían información sensorial precedente del cuello y la cabeza, mientras que los nervios espinales representan 31 pares y envían información sensorial. ¿Cómo es esto? A través del tacto, del dolor y temperatura, del tronco y las extremidades, y la posición y el estado de la musculatura y articulaciones del tronco. La musculatura esquelética, quiero decir. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso periférico? De manera funcional, pues el sistema nervioso somático, en el que el sistema nervioso de la vida, de relación, conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes en el organismo, por ejemplo, el movimiento muscular, el tacto. También tenemos el sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso vegetativo o un sistema nervioso visceral. Representa el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias e inconscientes en el organismo, como por ejemplo el movimiento intestinal, la sensibilidad visceral. También son variables de tipo biológicas lo que es la edad, puesto que es la capacidad de aprendizaje que crece medianamente a través del desarrollo evolutivo del ser humano. Crece en el niño y en el adolescente. También tenemos que la edad es estable en el joven y decae progresivamente en la madurez y en la vejez. La edad, el adulto debe valerse de la experiencia para compensar su limitada capacidad de aprendizaje. Otra variable biológica que interviene en el proceso de aprendizaje es la maduración, puesto que es un proceso a través del cual son desplegados patrones de conductas biológicamente determinados, siguiendo más o menos un programa. Determina el desarrollo evolutivo igualmente que la edad de un individuo. Otra variable de tipo biológica es el aprendizaje psicomotriz, puesto que se refiere a los movimientos motores del ser humano.
Es muy general en su principio, es individual, variando su aprovechamiento de un individuo a otro, pues esa es la capacidad psicomotriz. Tiene un límite relacionado con el dominio del cuerpo que le da al individuo para moverse de un sitio a otro o simplemente palpar o manejar algún objeto. Dentro de las variables tenemos también las variables cognoscitivas. Las variables cognoscitivas comprenden lo que es la atención. Por ejemplo, la atención es el tipo de concentración de la conciencia de un objeto o hecho determinado. Es la base de la percepción y del aprendizaje. Contempla factores como la modificación de los estímulos, la repetición, la novedad y otros factores. También tenemos lo que es la sensación, pues órganos sensoriales de un organismo que responden ante un estímulo, por ejemplo el sentido, que viene siendo una vía fisiológica. La sensación es el sentimiento que se experimenta como respuesta a la información recibida a través de los órganos sensoriales. También tenemos lo que es la percepción, pues la percepción es la organización, interpretación, análisis e integración de estímulos que involucran los órganos sensoriales y al cerebro. Tenemos lo que es la sensación y la percepción, pues están directamente involucradas en la recepción y manejo de la información, que es el pilar fundamental del proceso de aprendizaje. Como otra variable cognoscitiva tenemos lo que es la memoria, pues la memoria es el proceso por medio del cual las personas codifican, almacenan, recuperan la información almacenada en su sistema nervioso. Tenemos tres fases de la memoria, como es la codificación, el almacenamiento y lo que es la recuperación de la información, como condiciones indispensables que permiten el aprendizaje en un individuo. Tenemos otras variables de tipo cognoscitiva, como lo es el pensamiento, pues el pensamiento es la manipulación de representaciones mentales de información. La representación puede ser una palabra, puede ser una imagen visual, puede ser un sonido o datos en cualquier otra modalidad. También tenemos lo que es la inteligencia, pues es la capacidad para comprender el mundo, la forma de pensar en forma racional y emplear los recursos de manera efectiva, pues cuando se enfrentan desafíos interviene este tipo de lo que es la variable cognitiva, lo que es la inteligencia. Es una constante interacción activa entre lo que es la capacidad que hereda el sujeto y las experiencias que tiene a través del medio ambiente. Otra variable de tipo cognoscitiva es el desarrollo cognitivo, pues es un proceso mediante el cual cambia la comprensión del mundo por parte del sujeto en función de su edad y de su experiencia. También trata de explicar los avances cuantitativos y cualitativos en el área intelectual que se dan durante el desarrollo. Otra variable de tipo cognoscitiva es lo que es la creatividad, pues implica el pensamiento divergente representado por la fluidez, flexibilidad y originalidad de los procesos de pensamiento, la habilidad para ver las cosas de forma nueva y original y para hallar soluciones poco corrientes también a los problemas. Entre las variables psicosociales y emocionales tenemos lo que son, por ejemplo, las emociones, que son los estados afectivos que suelen tener tanto elementos fisiológicos como cognitivos y que influyen en el comportamiento. También lo que es la personalidad, como el conjunto de características que diferencia una persona de otra, pues es la estabilidad en el comportamiento de un individuo ante diversas situaciones, podría ser. Otro tipo de variable psicosocial y emocional es lo que es la motivación, pues es la fuerza que activa el comportamiento, lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia. Otra variable de tipo psicosocial es el lenguaje, puesto que es una forma de comunicación a través de sonidos o gestos que expresa significados específicos organizados según determinadas reglas, como por ejemplo el sentido. También, por último, tenemos lo que son las variables situacionales, pues dentro de las variables situacionales podemos incorporar lo que son las tecnologías educativas, pues son diseñadas para aumentar la instrucción dada por el profesor o para reemplazarla con instrucción de alguna u otra fuente. Otra variable situacional puede ser el ambiente físico, el local o espacio físico en el que se realiza